estar una horita hablando de tema de recursos de humanidades digitales para Complutense. Y vamos a seguir estos objetivos, básicamente. Primero de todo, pues comprender un poco la panorámica, ¿vale? Va a tener una duración 45 minutos, una hora, dependiendo si hay preguntas que me encantaría poderlas recibir por el chat o anécdotas o cualquier cosa. Así vamos a hacer un poco más interactiva la sesión. Pues un poco comprender la panorámica de las humanidades, voy a dar un poco de contexto, identificar qué recursos tenéis, qué bases de datos tenéis, que tenéis muchas, pues cómo hacerlo, ¿vale? Un poco una foto, buscar contenido y ya un poco trabajar con los resultados y buscar de una forma más eficiente. Este va a ser un poco los objetivos que vamos a perseguir durante este ratito que vamos a estar juntas hoy aquí. Bien, un poco de contexto, ¿vale? Me gustaría empezar para repasar un poco fuentes primarias versus fuentes secundarias, ¿vale? Sabemos pues que las fuentes primarias, documentos oficiales, diarios, grabaciones, entrevistas, encuestas, todo esto pues más documentación papel, ¿vale? Representan un pensamiento original. Es la diferencia básica entre la fuente primaria y lo que es una fuente secundaria, que sería ya, pues, lo que se dice, ¿no? Me gusta, estoy haciendo unas comillas con mis dedos, de segunda mano, ¿no? Es decir, documentos basados en estas fuentes primarias. Y esto, pues, puede ser libros de historia, artículos académicos, ensayos, reseñas, ¿vale? Las fuentes secundarias acostumbran a estar basadas en fuentes primarias. Vamos a hablar un poquitín de esto porque no siempre esta clasificación, pues que en este cuadro queda súper claro, sencillo y parece que se diferencia muy bien, no siempre es del todo así. ¿Por qué es importante las fuentes primarias? Básicamente porque nos dan autenticidad y son originales. Es la información directa, sin intermediarios de un evento, ¿no? Una persona, de un periodo histórico. También nos da una perspectiva contemporánea, es decir, que nos da una visión desde aquel momento que ocurrieron los hechos y nos ayuda a entender el contexto y también las circunstancias que pasaban en la época de una forma muy precisa. Y esto lo vamos a ver en los ejemplos de las bases de datos que tenéis y en la demo que he preparado para de aquí un ratito, que voy a hacer ya búsquedas en recursos de la Complutense, ¿vale? También, pues, es la base de la investigación. Básicamente, las fuentes primarias, pues, es el core, ¿no? Pues son esenciales para la construcción de estas nuevas teorías, de verificación de las hipótesis en estudios académicos. Por lo tanto, son súper esenciales. Y por el otro lado, ¿para qué sirven las secundarias? Pues nada, así de una forma muy escueta, análisis y síntesis, ¿vale? Nos ayudan, pues que si las fuentes primarias hay mucha información sobre un tema, pues una reseña o un ensayo nos ayuda a hacer este análisis y esta síntesis de fuentes primarias. Nos da también una comparación y un contraste. Es interesante contar con fuentes secundarias porque acostumbran a darnos pues un valor, un enriquecimiento a la comprensión y nos da también este debate académico que siempre es tan interesante a considerar, ¿no? Por lo tanto, pues vemos el valor, por supuesto, de considerar tanto las fuentes primarias como las secundarias en cualquier tipo de investigación. Lo que os decía, que a veces pues no es del todo claro, ¿vale? La clasificación en el cuadro pues queda muy bien diferenciada, pero las líneas no están claras. ¿Por qué? Pues porque a veces, por ejemplo, un artículo de revista que presenta una nueva investigación puede contener tanto datos originales como el artículo, ¿vale? Entonces, pues esto nos podemos preguntar, ostras, pero aquí en este artículo hay también pues la encuesta que han utilizado para pedir la información, que sería sería la fuente primaria. La encuesta por la cual después se elabora el artículo. A veces no está del todo claro. El contexto también puede depender, ¿no? Es decir, por ejemplo, una obra literaria que puede considerarse una obra secundaria por unos estudios literarios, puede ser una obra primaria si se estudia desde la perspectiva de la recepción crítica de esta obra,
¿vale? Es decir, dependiendo del contexto, a veces pues no está del todo claro si es una fuente primaria o secundaria. También por lo que hace la evolución de las fuentes, ¿no? Es decir, las categorías pueden cambiar a lo largo del tiempo. Un documento pues contemporáneo que puede ser fuente primaria hoy, por ejemplo, al cabo de unos años, puede ser una fuente secundaria, ¿vale? Esto evoluciona. Por lo tanto, pues consideraciones importantes a tener en cuenta. Evaluación crítica, ¿vale? Es crucial evaluar la autenticidad, la fiabilidad y la relevancia de estas fuentes. También el tema del acceso y la preservación. Pues el acceso a estas fuentes es súper vital, ¿vale? Y también el tema de la interdisciplinariedad, sobre todo que nos encontramos en el ámbito de las humanidades, ¿no? Pues que tenemos muchos recursos y que están desperdigados. Con Nuria el otro día lo hablábamos, ¿no? Uno de los ejemplos que es una experiencia vital y personal que compartimos las dos, y es que cuando estábamos estudiando biblioteconomía, que las dos hemos estudiado o documentación o biblioteconomía, a la hora de ir a la biblioteca, pues se veía muy claramente el estudiante que venía de una disciplina pues más de física o más de que tenían un manual y ahí estaba todo, a la gente que venía pues esto, ¿no? De humanidades, de historia del arte, que teníamos pues como muchos manuales distintos, ¿no? Pues esto también es una foto, un retrato de las humanidades que realmente son tratadas de una forma muy transversal en distintas fuentes de información y vamos a verlo en distintas bases de datos. Por lo tanto, es una de las características que tienen las humanidades. Entonces, vale, características, lo que os decía, ¿no? Un poco el resumen, interdisciplinaridad, el tema de la metodología crítica, bases de datos especializadas y también el tema de la preservación digital. ¿Qué más? Pero a más, también me gustaría comentar esto, ¿no? Pues que es importante verlo de una forma crítica, es decir, ser muy conscientes en qué momento estamos analizando los documentos o los testimonios directos de una época o de un evento, ¿vale? Y no solo aceptarlos sin cuestionar, es decir, entender este documento que estaba en el marco de, pues, de un contexto geográfico, de una época, de un momento histórico, etcétera. Visto desde los ojos de hoy en día, pues a veces tenemos que hacer este esfuerzo de intentar ver estas fuentes primarias de una forma crítica, intentar entender el marco, ¿no? Todo en conjunto. No solo pues lo que se dice o ostras, nos podemos llevar pues algún tipo de idea errónea si no lo vemos de una forma crítica. También a nivel de las en fuentes contemporáneas es más fácil, pues porque tenemos herramientas y métodos para poder evaluar, ¿no? Estas fuentes. Entonces, si es una fuente que se ha publicado hoy en día, pues podemos evaluar sobre todo pues la veracidad, la relevancia de las fuentes, ¿vale? Y aquí pues mencionar esto de self-interest test, possibility test y probability test, ¿no? Pues esto hace referencia primero a evaluar si el autor tiene algún interés personal que pueda influir en la información que se ha presentado, ¿vale? Después el tema de poder ver si lo que describe es posible dentro de un contexto del conocido. Y por último, ver si es cierto en la evidencia disponible. Aquí es la referencia del libro donde se ha sacado esta información, si queréis queréis ahondar en el tema. Y por último, pues estas fuentes antiguas, ¿no? Digamos, son mucho más difíciles, pero hay que recordarlo esto, ¿vale? Pues que hay más desafíos porque tenemos menos contexto y herramientas para evaluarlas. Aina, Pero, si me permites, sí, acaba y luego hago un comentario sobre lo que decías. vale. Pero que, sin embargo, igualmente es importante pues aplicar este análisis crítico para entender mejor la información y también la relevancia histórica. Pues Sí. toda la razón, Aina, lo que comentabas. Y además hay un par de elementos que como estamos con humanidades, esto lo podemos decir, porque además yo estudié documentación, pero estudié humanidades. Y hoy en día,
con la evolución de la tecnología en los entornos no académicos, todo el mundo es historiador, todo el mundo es literato, todo el mundo sabe de esto. Entonces, incluso hemos llegado a un punto hoy en día donde se cuestiona el método científico. Por ejemplo, recordad cuando el COVID, todo el tema de la polémica de las vacunas, de gente que no se quería poner una vacuna, si el método científico, que siempre ha estado prestigiado por ser el mismo método científico. Ahora mismo se cuestiona desde Internet, desde el gran magma informativo en el que estamos metidos hoy en día, las humanidades aún lo son más. Sí. Porque precisamente todo el mundo, bueno, me leo un libro de historia, miro 3 cosas en Internet y ya soy un experto en lo que toque esa semana, ¿vale? Y eso las humanidades y las ciencias sociales también, pero hoy hablamos de humanidades, lo sufren especialmente. La solución a eso es lo que ha explicado Aina también. Rigor metodológico, conocer las fuentes y además ser consciente que cuando estás en una universidad, y la vuestra que encima es grande, la más grande de España, es otra liga de juego y es otra manera de hablar, otra manera de pensar, otra manera de leer y otra manera de escribir. De hecho, en humanidades tenéis aún que hacer de eso una coraza. Es decir, uno que es médico, pues tiene todo el tema que es médico, el método científico, otras cosas. En humanidades lo que tenéis es una perspectiva crítica. Tenéis que ganar una perspectiva crítica. Y estos métodos que explica Aina y conocer bien las fuentes, que es lo que va a continuar Aina haciéndolo, es parte de lo que tenéis que empezar a hacer a partir de ahora, o si ya lo estáis haciendo, si sois docentes, comerle la cabeza a los estudiantes cuando toque, los bibliotecarios, ser los mejores aliados de los profesores y estudiantes en eso, es decir, tener muy claro que es nuestra defensa, es nuestra muralla para defender las humanidades, ¿no? Nuestra disciplina, nuestra ciencia, pero es una ciencia en el sentido humanístico, ¿no? Nuestra disciplina, me gusta más llamarlo disciplina que ciencia, y también el rigor de la información. Y Aina, tú también eres bibliotecaria, por tanto, Sí, tú sí, sabes de sí. esto, tú sabes la importancia de esto, y va un poco por aquí bueno, pues cómo vamos a continuar a partir de ahora. Perfecto. Pues gracias. Totalmente de acuerdo. Es decir, no sé si queréis dejar algún comentario por el chat, si tenéis algún otro tipo de visión, pero creo que es obvio y realmente es muy interesante esta reflexión. Visto esto, ¿no? Un pequeño contexto de cómo están las humanidades, un poco reflexión hoy en día y retos que tenemos, ¿no? Desde la universidad, pero también como profesionales, para poder hacer esta muralla, ¿no? Defender las murallas con lo que valen, ¿no? Para darle su valor concreto. Me gustaría ya pasar a vuestra colección y aquí hemos hecho un cuadro, ¿vale? Donde tenemos por categorías bibliográficas, agregación, aquí entrarían las fuentes secundarias, ¿vale? Dentro de agregación tendríamos también fuente primaria y lo que son bases de datos multidisciplinar, ¿vale? Aquí hay todas las colecciones que tenéis en la Complutense. Tenéis muchísimas, ¿vale? Entonces, esto lo podemos hablar pues a posteriori, pero hoy nos vamos a centrar voy a hacer una búsqueda genérica en todas, pero me voy a centrar en Early Modern Books como fuente primaria y en ProQuest One Literature, porque hay funcionalidades nuevas y porque creo que puede ser súper interesante para la gente que hay hoy aquí en esta sesión. Pero que sepáis que hay todas estas bases de datos, todos estos recursos para poder investigar y hacer publicaciones o ahondar en el tema de las humanidades. Ya que estamos, ¿alguien en Sí. el chat tiene alguna pregunta concreta sobre alguna de estas bases de datos? Especialmente, sobre todo hoy, no tocaremos las bibliográficas porque no tenemos tiempo, ¿de acuerdo? No Ya. nos da la vida. Las bibliográficas, todo el mundo sabe lo que son las bases de datos bibliográficas porque Ana, puedes dar un poco de cuál es la diferencia entre bibliográficas, esto de agregación. ¿Queda claro o queréis que lo aclaremos? Vamos a dar 5 minutos y si no Vale. haremos quien calla Sí, otorga y lo explicaremos igualmente. vale. De todas maneras, como somos pocos, si Por eso queréis subir la lo mano podemos y os abro explicar, el ¿no? Vale. micrófono.
Aina, ¿quieres explicarlo tú o la hago yo esta, si quieres? Si quieres comentarlo tú, Sí, Nuria. ya hago yo el si te- repaso, porque esta Sí, colección es que Aina aún no ha llegado a algunas de las cosas que tenéis aquí, porque sois muy nicho. Entonces, las dos primeras columnas es sobre todo fuente secundaria, como comentaba Aina, y aquí la diferencia es si los bases de datos, es decir, las colecciones de contenido para los no bibliotecarios, tienen el texto completo añadido o no. Las bibliográficas son las que no tienen el texto completo. Entonces, ¿qué son? Son bases de datos mucho más exhaustiva de referencias bibliográficas, es decir, está solamente ese es un artículo, ese es el autor y ese es el resumen, pero no está el documento en sí. Lo que suele haber es un botón que os dice dónde está ese documento, en la inmensa colección de la Universidad Complutense, o si no estuviese, desde la biblioteca os lo localizan, ¿vale? Por tanto, nunca te quedas sin el contenido. Aquí la diferencia es si está allí mismo o no, o está en otro sitio. Son exhaustivas y son temáticas. En el caso de humanidades, pues Ars Bibliographies Modern, pues es de arte, ¿de acuerdo? La bibliografía de la literatura española es de literatura española. El International Index to Film Periodicals y el Film Index son de cine, ¿vale? Que tenéis, bueno, una colección muy chula de cine en la Complutense. Y la última es de lingüística. Aquí hemos ignorado las que podrían aplicar a humanidades, pero son de ciencias sociales, de sociología, ciencia política, porque es que no nos cabía, ¿vale? Pero tenéis mucho más que esto. Luego tenéis las de agregación, que son colecciones de pues artículos, periódicos, tesis doctorales, de todo, ¿vale? Y un poco de todo lo que pueda haber. Y también son temáticas. Y tenéis una de humanidades. Hemos puesto las de noticias. Estas son noticias actuales. Para estas, si os interesa, hicimos una sesión de noticias falsas, que no sé si alguien vino, estábamos pensada para periodismo, pero allí explicamos esto que hemos explicado hoy, porque estamos un poco obsesivas con estos temas, pero aplicado a las noticias, aún más grave que lo de humanidades. La de ciencia política, la de religión, que diríais, vale, sí, religión, filosofía, pero aquí, por ejemplo, también hay contenido de arqueología, ¿vale? Por temas clasificatorios. Y la de sociología, que también tiene aspectos interesantes, porque la sociología no deja de ser filosofía cuando te vas para atrás, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí las cosas están un poco mezcladas, como suele pasar en las humanidades, como os explicará Aina. Y luego tenemos las colecciones de fuente primarias. Y luego ProQuest World Literature, que no la explico porque Aina la explica, porque lo tiene. Early Modern Books, que Aina también la explicará. Esa es, bueno, en la casa la queremos mucho porque es el germen de la empresa que luego fue ProQuest. Luego tenéis dos colecciones muy variadas, que es el Historical Newspaper, que es una colección de contenido digitalizado del New York Times desde el principio. Si queréis ver qué decían en los años 20, pues lo podéis mirar, ¿de acuerdo? Y el Teatro Español del Siglo de Oro, que es una colección de teatro, es decir, todas las obras de los autores españoles principales del Siglo de Oro. Y aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Y luego tenéis la multidisciplinar, la hemos puesto aparte porque es una colección de libros. Libros es una fuente secundaria, pero hay libros de todo tipo, pero hay muchísimos libros libros de humanidades, ¿de acuerdo? Entonces, Uriol preguntaba en el chat por el acceso como investigación externa y Pilar amablemente ya ha contestado explicando que si estáis aquí tenéis acceso porque sois de la universidad, por tanto, podréis entrar todos desde la VPN y está todo desde el buscador también o directamente desde los enlaces de la biblioteca. Pues yo creo que esto lo explica bien todo. Pilar, no sé si quieres añadir algo, algún comentario, pero vaya, tenéis acceso a todo y hace años que tenéis muchos de No, que los estos. recursos electrónicos, nada más añadir que los recursos electrónicos para consultarlos desde fuera del campus, pues tiene que ser a través de la VPN de la universidad y identificados con el correo de la universidad, nada más. Sí. Y si no, pues bueno, lo que he dicho en el chat, que pueden acercarse a cualquier biblioteca y consultarlo en nuestras salas de lectura. Sí, y si tenéis dudas sobre buscando en una y no os aclaráis, desde la biblioteca todo el mundo conoce estas bases de datos, son típicas. Y si hace falta, viendo esto, y, ay, mira, pues a lo mejor ya hablamos de estos dos recursos, pero sí que queremos hacer el New York Times o queremos hacer las de cine o las de literatura española, pues preguntarlo en la biblioteca y luego ellos les hacen llegar al equipo de Pilar y de Carmen y nosotros estamos encantadas de ir haciendo. Esta la hemos hecho porque no habíamos hecho ninguna de estas y nos pareció que es una área a desarrollar porque desde la biblioteca sabemos que lo estáis trabajando y hemos empezado un poco, digamos, a lo grande y luego ya iremos a lo particular si hace falta. Pues yo creo que esta introducción, no sé, Aina, si se te ocurre añadir algo más con lo que has estado estudiando y con tu experiencia como bibliotecaria, que es un poco esto, ¿vale? La diferencia, los dos grandes grupos que tenéis.
Gracias. Básicamente esto, y que una base de datos no suplenta a otra, es decir, las humanidades, pues la información está desperdigada, digámoslo así, en distintos recursos y nada, aprovechad la Complutense que tenéis tantos recursos para poder ver un poco cuál es el que más encaja o cuáles son los que más encajan. Por la parte de la demo, ahora mismo os voy a explicar un poquitín. No voy a entrar mucho en detalle porque son 1:30 casi y quiero también enseñaros la demo porque es lo más interesante. ¿Vale? Tengo unas diapositivas de Early Modern Books que explica un poco la base de datos y después ProQuest One Literature, que va a ser la segunda base de datos que voy a explicar. Primero la demo voy a hacer una búsqueda general en todo. Bueno, focalizado en historia y en literatura. Después, la segunda en Early Modern Books, que ahora os voy a explicar un poco qué vamos a encontrar. Y por último, ProQuest One Literature, que también os voy a explicar un poco, una pinceladita de qué es lo que hay, pero que vais a tener toda la información en el PowerPoint que voy a enviar a Pilar y os va a distribuir. Así que no voy a leer página por página, sino os voy a destacar ideas principales de cada de estas dos bases de datos, ¿vale? Porque la general ya lo hago en todo. Pues nada, 4 cositas. ¿Qué tenemos que saber de Early Modern Books? ¿Vale? Pues básicamente son información, es decir, hay información desde el primer libro impreso en inglés hasta pues Shakespeare, Spenser o la Guerra Civil Inglesa, ¿vale? Entonces, pues es una base de datos que, como dice su nombre, pues recoge de forma con imágenes, ¿vale? Obras impresas, sobre todo en Islas Británicas, pero también en América del Norte, así como también pues obras inglesas, pues mira, del 1470 hasta el 1700, ¿vale? Y tenemos pues un poquitín más de información, colecciones de microfilms, ¿vale? Seleccionados, etcétera. Y aquí veis, aquí hay alguna captura que hemos añadido realmente para que, y esto lo vamos a ver en la demo, porque es una preciosidad de base de datos, es increíble, pues las funcionalidades del visor que nos permiten pues ver estos libros impresos antiguos que explican cosas súper curiosas de muchos temas, ¿vale? Desde pues oraciones, folletos, hay también almanaques, pero también calendarios, ¿vale? Pues también esta base de datos como fuente primaria, ¿vale? Lo que podemos sacar hoy en día de estas fuentes primarias que hay en Early Modern Books y que están perfectamente, pues nada, a un solo clic podéis ver libros, pues esto, ¿no? Del 1400, 1700, etcétera. Materias tratadas, pues mira, desde literatura inglesa, pero también filosofía, también historia, lingüística, gobierno, política. Con esto quiere decir que este tipo de documentación nos da mucha información de la época y he preparado un ejemplo y lo vais a ver muy claro, ¿vale? Pues cómo, por ejemplo, en un calendario o en un almanaque puedo sacar información pues de las cosechas de agricultura, ¿no? Pero también de sociología, de cómo vivía la gente, qué tipo de gobierno había, cómo se regulaban los distintos rangos en esta época. También tema de política, es decir, tenemos, viendo este tipo de documento, pues podemos hacernos muchas preguntas y podemos también dar crédito y tener una aproximación de la época súper interesante. Aparte de también hacer una valoración, tema de lingüística, ¿no? Pues la evolución del lenguaje. Pues también lo vemos en este tipo de materiales. Es decir, no solo son libros bonitos, sino también, pues, esto, ¿no? Pensamiento crítico, pues ver un poco y ahondar en este tipo de material para sacar más información sobre este periodo histórico que estamos investigando. Vale, pues aquí tenéis un poco de foto de qué es lo que hay. Insisto, vais a tener la presentación, podéis leerlo en calma después, ¿vale? Pero me gustaría dedicaría tiempo a la demo. Y después el otro ejemplo, voy a hacer 3 búsquedas, la general, Early Modern Books y por último ProQuest One Literature, ¿vale? Pues que es uno de los productos ProQuest One y voy a hacer también una búsqueda y ver qué tipo de información hay. Pero básicamente una de las características de
del producto ProQuest One es que hay páginas temáticas. Y esto nos permite tener una foto pues, de Almudena Grandes, J.K. Rowling o cualquier tipo de autor, Shakespeare, ¿vale? Una foto, pues, en menos de 5 minutos podemos tener una idea, pues, de las obras principales, de los artículos que hay, si hay vídeos, si hay tesis, es decir, distintos tipos de documentos, todos agrupados en esta página temática de autor. Punto de entrada único para tener toda esta información de un autor concreto, ¿no? Después también hay, pues, por movimientos literarios, la misma idea, ¿vale? Pues, surrealismo, pues también, ¿cuáles eran los autores del movimiento literario de surrealismo? Obras principales, tesis, si hay vídeos, si hay artículos, todo agrupado dentro de un punto único de información. También, pues, en periodo literario. Y voy a pasar ya a la demo. Deciros que en ProQuest One os voy a enseñar una sorpresa que ha salido hace unos, diría que ya no llega al mes o quizás ya un mes, pero que creo que os va... 3 semanas. 3 semanas, pues mira, Sí, no llega al mes. Una sorpresilla que creo que os va a gustar mucho, si no lo conocéis ya, y que os va a facilitar pues la búsqueda y los resultados, jugar con los resultados. Pero voy a dejar esto para el momento porque así mantengo la intriga. Pues voy a dejarme un segundín, he dejado de compartir, perdón, y voy a... Vale, aquí os tengo, me voy a hacer la demo y para hacer la demo tengo vuestra página de ProQuest, Universidad Complutense de Madrid. ¿Vale? Y voy a empezar por esta búsqueda general que os comentaba. 24 bases de datos. ¿Vale? Me voy a cambiar base de datos. Y lo que voy a hacer aquí es ir a ver por materia. Y aquí puedo escoger por materia qué base de datos quiero lanzar la búsqueda de información. Voy a deseleccionarlas todas porque me interesa, por hacer esta primera búsqueda, escoger bases de datos de historia, ¿vale? Y quiero hacer también una búsqueda en bases de datos de lengua y literatura. Y clico en usar bases de datos. Y tengo 21, ¿vale? Es decir, he reducido. Pues ahora voy a hacer una búsqueda en general, ¿vale? En estas bases de datos de historia y de literatura. Y para hacerlo me gustaría hacer una búsqueda que es sobre el Imperio Romano, ¿vale? Sé que hace un año o así se puso muy de moda este término, el Imperio Romano, ¿no? Por redes, pero no, yo voy a buscar Imperio Romano y la relación que hay en España con este tema. Y concretamente, pues me interesaría, voy a hacer la estrategia ya y voy a poner Roman Empire, ¿vale? Y voy a, espera, y lo voy a añadir entre comitas para delimitar que lo que quiero es estos dos términos juntos con nada más al medio. Entonces, voy a también decirle que no quiero not holy porque no me interesa el tema del Sacro Imperio Romano, ¿vale? No me interesan referencias del Sacro Imperio Romano, sino documentos que tengan una conexión, una mención del Imperio Romano, pero no del tema del Sacro Imperio Romano. Por lo tanto, not holy, y voy a hacer or Imperial Rome, y aquí voy a añadir... Es Connie, Aina, es Imperial Rome. Gracias. Había Imperial Rome... sí, perdón. Gracias. Y voy a añadir un paréntesis, ¿vale? Para este primer término, not holy. Y como tengo este que es Imperial Rome, y tengo aquí este paréntesis, voy a añadir este otro aquí, por tener ya la estrategia. Y voy a añadir Spain, porque me interesa en España.
¿vale? Por lo tanto, Roman Empire, not Holy. Entonces, or, porque me interesa tanto uno como el otro, Imperial Rome y la relación con Spain. Aina, espera un momento, tira atrás, que les enseñaremos un Sí, truquillo. Porque esta búsqueda, estaría este cacho primero con los paréntesis y luego Spain en cualquier parte. Y puedes hacerlo así o también puedes poner un operador near. Si quieres, hazlo tal y como lo tenías y les enseñas los resultados y sí, luego les enseñamos el operador near. Pero ahora hazla tal y como la tenías para poder seguir adelante y luego les enseñaremos el operador near al final de todo, si tenemos vale, tiempo. vale. Pues ejecuto esta primera búsqueda, ¿vale? Y lo que tengo aquí son un listado de resultados que podría, pues, ¿no? Tengo un montón de resultados. Podría filtrar, por ejemplo, por ejemplo, me voy aquí y podría filtrar por materia, por cualquier tipo de documento, por texto completo, ¿vale? Jugar un poco con los resultados y ver un poco cómo se comportan los resultados de acuerdo con lo que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, si me veo aquí los resultados, voy a escoger este de aquí, me sale el PDF, pero si me voy a resumen y detalles, aparte del resumen, lo que tengo son también materias que describen este documento y que puedo usar en mi búsqueda para poder añadir o considerarlo, ¿vale? Podría también usar estas fuentes sugeridas para ir más allá o utilizar estos términos de indicación. Como veis, todo lo que está en azul es linkable, por lo tanto podría navegar a través de todos estos términos, nombres de autor, ¿vale? Documentos sugeridos, etc. Aquí al lado izquierdo tengo también pues las referencias que hay en este documento y podría aquí, pues mediante el poder ver este artículo o pedirlo si lo necesitase, veces citado y también referencias compartidas. Vuelvo atrás. Poner Roman Empire entre paréntesis, o entre comillas. Perfecto. Ahora, aquí podrías poner or. Or, No, sí. en la misma línea de arriba, en la misma Ok, línea de arriba. vale. Sí. Or. La otra parte era, que era el otro, Imperial Rome. Imperial Rome, así. ¿Vale? El not holy aquí quizá no hace falta, porque ahora veréis Vale. lo que vamos a hacer, que lo quitaremos. Ahora que selecciona and. Sí. Perfecto. Ahora que escribe Spain or Hispania. Or esp asterisco. Y ahora lo que vamos a hacer, no, que esas comillas no hacen falta. En lugar de buscar en todo, vamos a seleccionar cualquier campo excepto texto completo, que es bastante parecido a utilizar el near, que es restringir para que me aparezca mencionado de forma aleatoria el concepto Spain. Y ahora si le das a buscar, sacarás menos resultados, pero serán más adecuados. Y ahora veréis. ¿Ves? Lombardian Lessons, ¿quién eran los campesinos en España romana? La primera búsqueda era una búsqueda genérica cuando yo no sé de qué va el tema, escribo los términos en la búsqueda básica y luego filtro con 16.000 resultados para ver qué saco. Y la segunda es un poco más informada, voy a ir directo en la búsqueda avanzada a buscar solamente la clasificación de las materias y me salen los contenidos, digamos menos, pero quizá más afinados. No es una no es una manera más correcta que la otra, es una manera diferente en función de si yo quiero mucho y luego afinar porque voy un poco perdido o ya sea por lo que voy. Y en humanidades esto pasa mucho, la búsqueda primera, y hay que hacerla siempre primero. Y luego cuando ya ves, no, mira, es que veo que aquí me salen resultados de ingeniería porque naturalmente el Imperio Romano pues daba para mucho. Bueno, pues voy a mirar si buscando más restringido los resultados afinan más. Y es un poco lo mismo. ¿De acuerdo? Yo creo que esta Aina explica bastante bien la primera búsqueda. ¿Ha quedado todo claro? Ponednos en el chat. Avanza, Aina, si quieres, y Sí. poned en el chat si tenéis alguna duda y luego al final volvemos. Porque en humanidades, aprender a buscar siempre tiene mucha, mucha amiga. Pero podéis preguntar en la biblioteca, que esto lo dominan y lo hemos estudiado todos.
Genial, os leemos por el chat. Cualquier cosa, volvemos a esta. ¿Vale? Esta era la primera búsqueda genérica. Me voy aquí. Y lo que voy a hacer es ahora ya entrar en las dos que os comentaba. Y voy a empezar por esta de Early Books. Y lo que voy a hacer es, a ver, estaba por materia. Me voy a ver nombre. ¿Vale? Y voy a buscar. La tengo aquí. Tengo aquí una I de información si quisiera ahondar, pero haciendo un clic entro en la base de datos de Early Modern Books, ¿vale? Saco esta búsqueda y lo que voy a hacer es buscar por el fuego que arrasó Londres en su momento, en 1600. Pues voy a buscar por esta información y voy a buscarlo como si fuera un usuario de la calle, Great Fire, ¿vale? Entonces voy a hacerlo así tal cual. ¿Qué es lo que encuentro aquí? Lo que veo aquí son informaciones sobre Great Fire. Podríamos mejorarlo, ¿vale? Por esto también es importante el tema de las sesiones de información, pues podría aquí jugar un poco con, ya sea pues unas comillas, o sea también, perdón, he puesto en paréntesis, para poder jugar un poco y decirle que estoy buscando este término concreto y junto, ¿vale? Entonces los resultados, por supuesto, cambian y podría también, entre otras cosas, y aquí os voy a explicar un poco de qué se trata esta clasificación. Entre los filtros que hay la clasificación USTC, que os voy a explicarlo después un poco más de qué va. Pero aquí podría ahondar en las materias y decirle, por ejemplo, que lo que quiero pues son libros de o materiales de astrología y cosmología, por ejemplo, y clico en aplicar, ¿vale? Entonces, estoy combinando estas dos búsquedas y lo que puedo ver también es que puedo hacer un rango de fechas y decirle que lo que quiero son documentos de 1600 hasta 1680. Podría también jugar con las barras donde me indican concretamente los años, ¿vale? Y clicar, por ejemplo, a un año determinado y ver, por ejemplo, aquí, pues me indica que hay muchos materiales de este año, entonces podría ahondar. Recuerdo que tengo estos dos filtros, ¿vale? Por lo tanto, pues poder jugar un poco con esta información y poder ver, pues, lo que os decía antes. Por ejemplo, voy a entrar a este documento y voy a ver que una fuente primaria que trata sobre el gran fuego que arrasó Londres en su momento. A ver, un segundo. Aquí. Yo quiero ir aquí. Texto completo de la imagen. Pues me puede dar más información, como puede ser desde datos del contexto histórico. Me puede dar también el tema de qué lenguaje se usaba en la época y qué tipo de jerarquías sociales habían. Si, por ejemplo, es un calendario, pues el tema de la agricultura. Pues aquí tengo este visor que puedo navegar y que puedo ver este libro escaneado y puedo sacar la información pertinente y poder trabajarlo. Hay también el visor, ¿vale? Puedo también ver las imágenes en miniatura y puedo ir directamente a una página concreta. Me voy a detalles y es interesante detalles porque lo que os decía, hay las materias, ¿vale? Nos dice si el autor es anónimo en este caso, pero también un resumen de este material. Perdón. Y también de dónde procede, en este caso, pues es la British Library, ¿vale? Este documento en concreto. Bien, hablando del tema de las materias que os decía, vuelvo aquí y me voy a la búsqueda avanzada y me gustaría, por ejemplo, ¿veis aquí? Hay clasificación de materias USTC y aquí tenéis una I de información que está explicado de qué son, pero también hay los encabezados de materias. Podéis preguntar, pues, ¿qué diferencia hay? Básicamente, USTC corresponde a este Universal Short Title Catalog, ¿vale? Que es un tipo de materias que son esenciales para investigadores del principio de la era moderna,
¿vale? Entonces se han agregado clasificaciones de asuntos que permiten, sobre todo en los primeros libros en inglés y los primeros europeos, pues hacer como dar más una visibilidad y que estos términos sean buscables, ¿vale? Y son específicos de materia para poder buscar este tipo de documentos, sobre todo documentos antiguos. Y en deciros que estos metadatos son normalizados, por lo tanto, pues hay campos como el lugar de impresión, la región, el idioma, el rango de fechas. En la LibGuide, que después puedo enviar a Pilar, vais a ver pues mucha más información sobre este tipo de clasificación. Nuestro encabezamiento de materia no es tan específico, digamos, de esa forma. Entonces, os animo, si os encaja y queréis conocer más sobre Early Modern Books, usar este encabezamiento de materia. Y aquí tengo, pues, consultar clasificaciones. Y aquí tengo, pues, distintos tipos de materiales. Por ejemplo, pues, mira, calendarios. Lo que os decía, ¿no? Pues, calendarios, almanaques o pronósticos. Podría añadirlo y podría también, si quisiera, añadir cualquier tipo de elemento de búsqueda, pero dejadme que haga una búsqueda así para que veáis, pues, por ejemplo, 3.100 resultados. Insisto, podríamos ir por aquí y ahondar, pues, mira, lugar de publicación, autor, cualquier tipo de filtro que nos interesase, pero solo quería enseñaros, pues, como un almanaque de la época, por ejemplo, que son estos libros, ¿no?, que se publican anualmente. Pues en este caso, pues nos da información, pues puede incluir pues datos astronómicos, las fases de la Luna, puede instruir también pues datos de la puesta y el solsticio del Sol, pero también otros datos pues de agricultura, de jardinería, etcétera. Por lo tanto, pues otra vez las fuentes primarias, el valor que tienen y la importancia que nos sirvan para hacer investigación sobre el tema, ¿vale? Aquí tendríamos pues más fuentes sugeridas y otros filtros para poder jugar con la indización. Y aquí también lo que os decía, pues detalles, pues aquí tengo los detalles de este material. ¿Vale? Pues esta era la demo que quería hacer con Early Modern Books. Dejadme que vaya al chat, no sé si hay alguna pregunta. No, de momento no, Antes- adelante y luego las contestamos al final si sale alguna. Vale, pues voy a ya dedicar, hemos visto pues una búsqueda general, una búsqueda más concreta en esta base de datos y después voy a hacer la búsqueda última en ProQuest One Business. He clicado, quizás ha sido muy rápido, disculpas, cambiar base de datos y desde aquí puedo cambiar y saltar de una base de datos a otra y voy a ir ahora, saco esta, pero voy a ir a ProQuest One Literature por hacer esta última demo de ProQuest One, ¿vale? Y aquí la tenemos. Como veis, pues hay una parte de búsqueda, pero también hay una parte muy importante de navegación. Navegación a través de estas páginas temáticas que os comentaba, y lo veo aquí, ¿no? Pues de autores, pero también de colecciones o de audio y vídeos. Bien, comentando el tema de Not Full Text que comentaba Nuria antes, me gustaría ir directamente a la búsqueda avanzada y poder hacer una búsqueda por la obra de Middlemarch, ¿vale? Que sé que a alguien aquí le gusta mucho y yo también tengo ganas de ahondar en el tema. Escojo, ¿vale? En cualquier campo excepto texto completo, es decir, en el título, en las materias, en cualquier sitio, pero que no sea texto completo. Es una forma de asegurarme de la relevancia de los resultados. Y aquí dejo el AND y voy a añadir marriage, ¿vale? Una búsqueda sencilla, pero os quiero enseñar la plataforma y también estos pequeños truquitos para que tengáis presente y podéis sacar al máximo provecho de la base de datos. Si quisiera, sabéis que en la parte avanzada de las bases de datos normalmente pues les dan muchas más
filtros que podría usar, pero estos filtros voy a encontrarlos a posteriori en las facetas que me parecen en el lado izquierdo, ¿vale? De la base de datos. Entonces, yo personalmente, si es la primera vez que estoy investigando qué es sobre un tema, pues prefiero no poner muchos filtros, porque si no me pierdo documentación por el camino. Y me prefiero después hacer este filtrado a posteriori. Bien, tengo aquí la estrategia. Primero de todo, siempre que vea centellas y las veo en la parte inferior de mi búsqueda, me indica que aquí, y aquí hay la sorpresa, hay el Research Assistant, ¿vale? Es una inteligencia artificial que se ha incorporado a los productos ProQuest, en vuestro caso, pues ProQuest One Literature, y nos aparece en nuestra búsqueda, de forma que nos ayuda a poder mejorar o a poder considerar otros términos que me pueden servir, ¿vale? Me está en fase beta, por lo tanto, alguien puede decir, ¿por qué me sale aquí otra vez Middlemarch? Pues está en fase beta, pero podría, por ejemplo, clicar en paratext, ¿vale? Que son estos elementos que acompañan un texto principal y nos dice pues cómo se percibe este texto y tendría este documento que hemos visto ya un poco en la plataforma ProQuest, ¿no? Estamos ya familiarizados, texto completo, importante detalles para ver qué otros términos describen este documento y dejadme que vaya aquí, porque aquí me aparece otra vez este Research Assistant que influye sobre el documento. Por lo tanto, puedo esconderlo si no lo quiero y puedo clicarlo para poderlo ver. ¿Qué me da? Primeramente, una conclusión sobre este texto completo, ¿vale? Pues extenso, ¿vale? Vemos que realmente pues tardaríamos unos minutos a leerlo. Me da una conclusión. El hecho de contar con inteligencia artificial, y aquí insisto también con el pensamiento crítico, ¿no? Nos ayuda, pero no nos sustituye. Por lo tanto, si nos sirve, genial. Si no, lo apartamos, ¿vale? Aquí nos da la conclusión principal de este texto completo que tenemos aquí. Pero también me puede sugerir otras fuentes, y esto es linkable, de forma que yo podría ir directamente a estas fuentes sugeridas que me sugiere el Research Assistant. Esto lo podría puntuar, ¿vale? A conclusión puedo decirle, pues mira, me ha gustado o no me sirve. Está en fase beta, por lo tanto, está aprendiendo y recogiendo información. También me da lo que son los términos de indización, ¿vale? Y puedo pedirle que me proponga otros temas de investigación basándose en este documento que encaja con mi búsqueda. Por lo tanto, pues tengo aquí distintos temas, como el tema pues, del matrimonio y las expectativas en la época victoriana. Pues mira, realmente puede ser un tema para poder pensar y poder investigar. Pero también, pues mira, el rol de los personajes en esta obra, ¿vale? O la empatía, etcétera. Y esto es buscable y aquí me lanzaría una búsqueda en base a este tema de investigación sugerido. Y por último, y esto también me gustaría destacarlo, puedo pedirle que me describa conceptos importantes de este documento. ¿Vale? Por lo tanto, pues siempre, pues sí, pero no, ¿no? Está bien saber que aquí está, pero no siempre me puede servir y no en todas mis búsquedas y no siempre en todos los contextos. Por lo tanto, pues es interesante pues también considerar estos conceptos que considera este Research Assistant interesantes para mi búsqueda. Dejadme que vaya a la página donde tenía esto. Voy a sacar este elemento y dejadme que... Nada, os comento la página de resultados porque me he quedado con el Research Assistant, que es súper importante e interesante, pero comentaros esto. Aquí tenemos tanto crítica como textos principales, como audio y vídeo, como tesis doctorales. Por lo tanto, ProQuest One Literature contempla variedad de formatos, ¿vale? Entre otros, pues mira, un vídeo. Me voy aquí al vídeo. Podría tener, pues... El vídeo sí. es la adaptación de la BBC de la novela en cuestión, ¿de acuerdo? Sí. Por tanto,
No, que la gente se lea el libro, pero aquí tenéis, es una colección que se añadió el año pasado, que son adaptaciones de la BBC de varias novelas muy importantes. Y esto no sé si lo sabéis, pero si hay alguien aquí de filología inglesa, está la famosa adaptación del 95 de Orgullo y Prejuicio con Colin Firth como señor Darcy. No la No me película digáis, posterior. perdona, Nuria, no me puedo callar. Ah, eres fan también. Bueno, pues es que Pilar, si alguien es fan de las adaptaciones de los 90 de la BBC, que son todas maravillosas y además es que las tengo en DVD, ¿de acuerdo? Voy a confesar aquí ahora que somos pocos, están todas. O sea, ya estáis promocionándolo. Es que de verdad, Pilar, si lo quieres promocionar, lo Sí, hablamos sí, sí, fuera, porque sí. además, dale, pues hablemoslo, ¿vale? Porque esto es que es maravilloso. Es un añadido del año pasado, Sí. discretamente a Prequest One Literature, que yo cuando lo vi me dio un salto al corazón. Está Middlemarch, está Bleak House, hay una adaptación de Sentido y Sensibilidad con el protagonista de Downton Abbey, el que se, bueno, Sí. voy a hacer spoilers, pero el primer marido de Lady Mary, pues ahí lo tenéis haciendo Sentido y Sensibilidad. Hablemoslo, Pilar, amablemente, ¿vale? Lo dejo aquí lo dejo. Fenomenal. Ay, mira, otra Qué fan de bien. estas Maravilloso. cosas. Es que, a ver, ahora mismo en España hay tema para eso, hay tema. Y además es que es muy, aparte de eso, es que están las obras en fuente primaria. Por tanto, en ProQuest One Literature tienes el texto de la obra de Jane Austen o de George Eliot, tienes la adaptación de la BBC y luego tienes libros y tienes trabajo crítico y tesis sobre eso. Por tanto, en docencia es una herramienta imprescindible. Si hace falta, Pilar, lo hacemos así, de esta manera, si a algún docente le interesa, ¿vale? Hablemoslo. Muy bien. Qué bien. Pues bueno, yo encantada también, ¿eh? A mí me encantan estos temas. Señor Darcy Am, for the win. Ay, sí, por favor. Que es una joya, es una pasada. Aquí tendríamos el TypeScript, ¿vale? Se va generando, se puede traducir a través de aquí. Nada, una joya, como han dicho aquí Nuria y Pilar, porque realmente es increíble. Aquí podríamos también pues ir, por ejemplo, al autor y aquí nos lanza una búsqueda por autor. Digo que quiero texto completo, ¿vale? Y podría aquí ver un poco lo que hay. Y nada, por ya no quiero tampoco robaros más tiempo. El tema de las páginas temáticas, que creo que es súper interesante. Voy a tener un ejemplo con autor, y ya que estábamos hablando de Eliot, voy a buscar. ¿Vale? A ver, vale, aquí está. Tengo aquí. Aquí está. Tendría aquí la página del autor, autora, ¿vale? Porque era un seudónimo que utilizó. Y aquí tengo, pues, estos cajetines que me recoge, pues, de forma de distintos materiales, tipologías documentales, textos principales más visitados, crítica del autor, crítica en el tiempo, trabajos de referencia relevantes y también tesis doctorales, ¿vale? Por lo tanto, pues, os animo, tanto ya sea a navegar y buscar vuestro escritor, escritora favorita, vuestro movimiento, periodo concreto, como también hacer búsquedas y explorar estas dos formas de acercarnos a ProQuest One Literature. Vale, pues yo tenía esto pensado, no sé si hay dudas, si alguien quiere que comentemos o que En repetimos. el chat no hay nada, pero no sé, Pilar, si tú tienes No, alguna cosa que quieres que mencionemos. no, no hay nada en el chat y no, no se me ocurre ahora. De todas maneras, ya sabéis que cualquier duda que tenéis podéis acudir a la biblioteca y preguntar o preguntarnos a nosotros al servicio de apoyo a la docencia e investigación. Que os dejo aquí el correo, pero vamos, si tenéis cualquier duda. Sí, contad con la biblioteca, realmente son Claro, súper sí. aliados, Sí, ¿vale? Y son Y expertos en la información, así que en los recursos. sí, sí, por sobre todo, nuestra bueno, parte, más que sí. nosotros, en las bibliotecas correspondientes. Exacto, Por ejemplo, las, en las este caso en temáticas, sí. filología, porque yo, Sí, por en ejemplo, sí filología sabía y que en había historia, vídeos en esta base de datos, pero pero no se me había ocurrido pensar en Colin Firth en ese momento. mira, Y yo no, también pero las siempre tengo en está bien DVD, hacer, por eso las Nuria. proponemos, porque las humanidades digitales, esto va creciendo. Nosotros, mira, voy a volver a poner la cámara ahora que es el final. Nosotros Sí, en la casa siempre tenemos un interés muy grande en ir añadiendo contenidos, sobre todo de soportes que no son los habituales. Entonces, ProQuest One Literature es un producto insignia para la empresa y además es filología inglesa. Ahora estamos en Clarivate, que es todo muy científico, pero recordemos
recordemos todos que el emblema de ProQuest y lo que empezó en ProQuest, que se llamaba UMI en los años 40, era precisamente un señor americano que se obsesionó con digitalizar las cosas de la British Library porque iban a bombardear los nazis Inglaterra como hicieron. Y esos early English Books Online, que son microfilmes en los años 40. Entonces, y esto viene de Chadwick Healy también, que es otra empresa que había estado parte de la casa y es digamos, el embrión también de ProQuest World Literature. Entonces, nosotros, Pilar, por nuestra parte, el compromiso es manteneros informados, ¿vale? De todo lo que hay. Eso lo iremos haciendo también con canales que hemos abierto, sesiones como esta de vez en cuando. Y si os ocurre una línea de trabajo donde necesitáis más información por parte nuestra, ahí está Aina para proporcionarla cuando haga falta. Encantadísima de la vida poder hacer cosas con la Complutense. Especialmente sobre Colin Firth, vaya. Ay, pues Pues sí. muchas gracias. Ay, me ha Muy encantado. bien. Estaban escribiendo, pero bueno, os dan las gracias. No, están dando las gracias, sí, sí. Vale, Muy bien. pues nada, gracias a Venga. vosotros, que además...